Padre Santos, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre poderoso, Señor, porque tú, Señor, nos permites ser participantes, Señor, de esa nueva naturaleza, bendito Rey, Señor, de la naturaleza divina tuya, bendito Dios, Señor. Nos permite ser participantes, Señor, de tus atributos, Señor, Padre Santo, Señor, oh poderoso Rey, Señor, Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, por el camino vivo y eficaz que tú nos llevas, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, obras en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, Padre Santo, Señor, que nosotros, Señor, seamos probados como el oro y la plata, Señor, porque es necesario, Señor, aún, Señor, tener que pasar por unos padecimientos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para ser probados, bendito Dios, como el oro y la plata, Señor, para tantear que lo que hay en nuestro corazón, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, también para que nosotros veamos qué es lo que sale de nuestra boca, qué sale de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, a nosotros vivir esta naturaleza tuya, Señor, aquí mismo en la tierra, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Buenas bendiciones para cada uno de los que están escuchando estas enseñanzas. Y hoy la enseñanza es probados como el oro y la plata. Ya se dio la primera enseñanza y el tema 2. Este sería el tema 3. Entonces, a nosotros, aquí en Primera de Pedro, nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero y se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que nosotros vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y pues decíamos que afligido es afectado, es dolorido, triste. Pero entonces también nos dice a nosotros que en diversas pruebas. Entonces hablamos de que la prueba era tantear, colaborar, escudriñar, ¿sí? Para saber qué hay en nuestro corazón, como nos lo dice en Deuteronomio. El Señor nos lo dice en Deuteronomio 8:2, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, el Señor tu Dios, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros varios puntos muy importantes, sí, que no debemos de olvidar esas partes a nosotros, que Él nos lleva al desierto. Él nos lleva al desierto para afligirnos. Eso es, digamos, a veces pensamos que las aflicciones no son de parte de Dios, pero también el Señor nos aflige y tiene un propósito. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien a los que están en su propósito. Entonces, si estamos en el propósito del Señor, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos está sucediendo en cada momento, en cada instante de nuestra vida, porque cada cosa que sale de nuestra boca o de nuestros pensamientos o aún de nuestras acciones, eso tiene mucho que ver con nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nos dice que dice: en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no mis mandamientos. Entonces muchas veces no se guardan los mandamientos o sale lo que hay en el corazón. Entonces, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, o sea que es para saber lo que hay en nuestro corazón, o sea qué actitud yo tengo, cómo es la forma de reaccionar frente a un problema. Entonces hablábamos de que estos padecimientos o estas pruebas
que es una elevación de procesos donde yo paso un proceso y se eleva a otro proceso, donde paso de ese otro proceso y se eleva a otro, y así un poquito cada día más, para saber lo que hay en nuestro corazón y para probar esa fe que nosotros tenemos, porque digamos la fe es como el granito de mostaza, que es, sí, y que debe crecer como el árbol de mostaza, que es súper grande, ancho, y fuera de eso vienen muchos pájaros, nidos, y pueden acercarse al árbol. Entonces, así mismo debe ser nuestra fe debe ser probada, porque nosotros nos acercamos es a un Dios vivo, a un Dios que va a restaurar, que va a limpiar, que va a sacar todo lo que hay en nuestro corazón, toda esa escoria. Entonces es necesario de ser probados como el oro y la plata. ¿Por qué hablo de escoria? Porque esa escoria es las cosas que hay en nuestro corazón que no nos sirve. Digamos, la incredulidad es hasta pecado. Entonces, nosotros cuando nosotros tenemos incredulidad en nuestro corazón, entonces somos como las ondas del mar, y el Señor necesita establecernos, afirmarnos. Él necesita a nosotros, como nos lo dice aquí en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Amén. Entonces, Él a nosotros nos perfecciona de esa manera. Pero ¿cómo nos va a perfeccionar a nosotros? Aquí mismo lo dice Él en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Empezamos igual en el 6, ¿sí? O empecémoslo desde el 5, porque en el del 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En medio de las pruebas salen los frutos del Espíritu Santo. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos que la humildad, y lo contrario sería el orgullo, ¿cierto? Y el Señor resiste a los orgullos. En medio de estos procesos de las pruebas, donde nosotros creemos en Jesucristo, amamos a Jesucristo, pero cuando nos confrontamos con el prójimo, nos puede salir el orgullo, nos puede salir la vanagloria, nos puede salir la altivez, nos puede salir la resistencia al Espíritu Santo, o sea, la resistencia hacia el Señor, de la palabra de Él escrita, de lo que ya nos escribió ahí, de la forma de nosotros llegar a ser hijos de Dios, y de la forma, el estilo de vida que nosotros debemos de dar al Señor, porque Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Él busca adoradores en espíritu y en verdad, está buscando adoradores que cumplan la palabra de Dios, adoradores que escudriñen la palabra de Dios, adoradores que hablen la palabra de Dios, pero sobre todo adoradores que la pongan por obra. O sea, estos adoradores son los discípulos de Él, los seguidores del Señor. Estos adoradores, dice aquí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, nos dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera su tiempo. Entonces, por un breve tiempo nosotros vamos a estar afligidos en diversas pruebas, pero Él dice que humillaos pues bajo su mano poderosa. Bajo su mano poderosa es la palabra que Él nos dejó escrita, es los mandamientos que Él nos está dando a nosotros personalmente, es la obediencia que nosotros empezamos a tener con Él. Eso es, humillados bajo la mano poderosa, para que Él os exalte cuando fuera su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, ¿para qué
todas estas pruebas y procesos que el Señor nos permite pasar para que nosotros veamos toda la ansiedad que tenemos, para que veamos la incredulidad que tenemos, para que veamos a nosotros la debilidad que tenemos de nosotros mismos, para que sepamos que es Él en nosotros el que nos va a fortalecer, el que nos va a establecer, el que nos va a ayudar, el que va a hacer la obra en nosotros. Entonces, para que veamos que nosotros somos frágiles, somos débiles, somos orgullosos, somos incrédulos, somos todo ese proceso, pero en medio de estas pruebas, en medio de este conocimiento, por eso se hacen los discipulados. Los discipulados se hacen para que aprendamos cómo el Señor caminó, para que aprendamos a conocer a Jesucristo y para que nos hagamos uno con Él. Pero ¿cómo nos vamos a hacer uno con Él? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estando en comunión con el Señor y colocando por obra la palabra que se está enseñando en el tiempo que se está enseñando. O sea, si el Señor en este momento, digamos, estoy en un discipulado donde Dios me ha puesto y ahí me están enseñando, digamos, lo que es, digamos, la cruz o lo que es ser probados, entonces yo debo de disponer mi corazón, de abrir mi corazón para ser un corazón enseñable y no resistir al Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo que el Señor está dando estas enseñanzas que Dios está dando para este redil. Es esta parte del nivel en que nosotros nos encontramos. Entonces, Él dice que nosotros debemos de aquí en el versículo, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién mejor que el Señor que tiene esos cuidados? Sed sobrios y velad. O sea, ¿qué es lo que tenemos que velar? Tenemos que velar qué sale de nuestra boca, porque lo que hay en el corazón es lo que sale de la boca. ¿Qué acciones estamos haciendo si esas acciones son de fe? ¿O qué pensamiento nos llega a nosotros si nosotros lo permitimos? Porque nosotros nos pueden llegar un pensamiento. A mí a veces me llegan pensamientos y esos pensamientos son en controversia de Dios, entonces de una vez hay que cortarlos. Esos pensamientos no van con el Señor ni van con la palabra de Dios. Por eso yo debo tener que escudriñar las Escrituras o leer las Escrituras, porque en Oseas 4:6 nos dice a nosotros, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú me rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Entonces, nosotros como pueblo de Él debemos de estar constantemente leyendo la palabra de Dios y aún subir otro nivel, porque nosotros comenzamos leyendo la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor piensa, qué es lo que el Señor habla y qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros de lo que nosotros anteriormente vivimos, porque anteriormente tuvimos unas enseñanzas que no iban con el Señor, esas enseñanzas que venían de nuestros padres, venían del reino de Satanás, pongámosle el nombre completo como es. Esas enseñanzas venían del reino de Satanás. Entonces, ahora que fuimos comprados a precio de sangre, nosotros pertenecemos a otro reino, nosotros pertenecemos a otra naturaleza, la naturaleza que siempre fuimos, pero que por un tiempo estuvimos en la naturaleza de Satanás. Entonces necesitamos deshacer de esa naturaleza de Satanás. Nosotros necesitamos desechar esa naturaleza de Satanás, aborrecer esa naturaleza de Satanás. Para nosotros aborrecer esa naturaleza de Satanás, nosotros debemos de conocerla con la palabra de Dios y aún escudriñarla, como le digo, aumentar un poquito más, no solamente la lectura, sino el escudriñar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no seamos rechazados del sacerdote del Señor, porque un sacerdocio y no conoce lo que el Señor en realidad quiere hablar o lo que quiere decir, lo que quiere en ese momento con nosotros, a nosotros decirnos y enseñarnos. Entonces nosotros debemos de estar escudriñando la palabra de Dios para poder comprender qué es lo que el Señor en realidad nos está hablando, ¿sí? Entonces por eso nos dice a nosotros aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo, ya leímos el 6, el 8, el sé sobrios y velá.
¿sí? Entonces, porque aquí mismo lo dice en la palabra de Dios, por eso digo, si nosotros estamos constantemente leyendo la palabra de Dios, porque esta palabra cualquiera se la sabe de nosotros, nuestros hermanos, porque vuestro adversario del diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, pero ¿a cuántos devora? ¿A cuántos devora? Se devoran muchísimos hermanos. ¿Por qué? Por no hacer lo que dice aquí en el mismo versículo. Sed sobrios. Velad. ¿Sí ve? Y velad. Entonces, velar es prestar atención, estar atento de lo que nos está saliendo en nuestra boca, de lo que nosotros nos estamos uniendo al mundo, uniendo a las cosas de afuera, de lo que no es de Dios. A veces nosotros creemos que no participamos del reino de Satanás y nos estamos haciendo uno y seguimos común y corriente. ¿Por qué? Porque no estamos velando lo que nos sale de nuestra boca. Entonces, a veces eso es lo que pasa. A veces nosotros, por ejemplo, no participamos de ciertas fiestas y sí aconsejamos que otro participe de esas fiestas. Entonces, ahí yo tengo que ver qué hay en mi corazón. No, pues como esa otra persona no es cristiana, pero entonces me estoy haciendo uno a esa otra persona. ¿Por qué? Porque son fiestas mundanas, son fiestas puestas por el hombre. Yo no estoy dando un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, sino que vaya y haga lo mismo que hacen los del mundo. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que nunca lo ha evangelizado ni nada, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo en ciertos momentos donde hay palabra que sale de nuestra boca y se hace uno al reino de Satanás. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros somos sobrios y estamos velando, entonces el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, pues no va a encontrar a quien devorar, no va a encontrar a quien devorar. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo firmes, atentos, estamos resistiendo siendo sobrios, estamos resistiendo en la fe para que nosotros podamos salir adelante y podamos conocer del Señor y realmente los beneficios que tenemos es con Él, con el Señor. Dice aquí, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí no está diciendo en usted nomás, porque nosotros a veces creemos que es a mí lo que me pasa todo, ¿sí? Es a mí lo que me está sucediendo. No, es en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro nos lo está diciendo que es en todo el mundo esos padecimientos que nosotros pasamos. Pero todo esto tiene un propósito en nosotros. El Señor nos quiere perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que en realidad nos está saliendo, la incredulidad, la debilidad, o sea, en qué momento nos puede nosotros a salir esa incredulidad, en qué momento nosotros nos puede salir esas situaciones, sí, o sea, el apóstol Pablo, él nos dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 5, él nos dice que de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, ¿por qué? Porque esas debilidades se las voy a entregar al Señor para que Él me ayude y me fortalezca en eso, porque voy a identificar esas debilidades que tengo. En las pruebas yo identifico, por eso esa prueba de fuego, porque en las pruebas yo identifico, pero qué tan importante es velar. Es velar porque el Señor está ahí para nosotros. El Señor Jesucristo, Él murió, pero Él no terminó la obra.
El Señor está ahí orando por nosotros, por nuestras debilidades. El Señor está ahí por nosotros, intercediendo en todo esto, porque recuerde que Él fue semejante a hombre, Él fue 100% hombre, Él también, Él pasó estas debilidades con nosotros, pero Él fue fortalecido por el Señor, porque, digamos, las debilidades del Señor, digamos, fueron cuando pasaron esas situaciones, pero Él estaba velando, Él estaba sobrio, Él estaba atento a lo que Él le estaba diciendo. Él iba a la presencia del Señor, Él iba y se metía en la intimidad con el Señor, Él le aclamaba y le suplicaba a aquel que le podía salvar de la muerte. Él estaba ahí, Él estaba ahí pendiente de lo que estaba haciendo. Entonces venía la palabra de sabiduría sobre él, venía el conocimiento sobre él. Entonces él podía, el Señor Jesucristo podía estar ahí atento a lo que, a las acciones y a las tentaciones y a las pruebas que se le venían a él, a nuestro Señor, ¿sí? Entonces dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿sí? Entonces leámoslo aquí. Jesús, el gran sumo sacerdote. Voy a leerlo desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí vemos que este sumo sacerdote pasó por todo eso y puede compadecerse de nuestras debilidades. Si nosotros le entregamos esas debilidades a Él, entonces el Señor va a fortalecernos, ¿sí? Va a afirmarnos y nos va a ayudar en esas debilidades, porque Él también pasó, Él por eso se hizo hombre a nosotros, para morir obviamente en la cruz, para enseñarnos el reino, para también saber y para que no tuviéramos nosotros excusa de como no, pues como Él es Dios, no, Él se hizo 100% hombre. Entonces aquí en Hebreo, digamos en Hebreo capítulo 3, versículo 12, ¿sí? Nos dice a nosotros así. O leámoslo desde el 7, para que lo entendamos un poquito mejor. Entonces, el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí ve? Entonces aquí en el capítulo 12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que estemos atentos, que velemos entre nosotros los unos a los otros, porque mire el versículo 13 lo que dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea,
Nosotros debemos de estar atentos, nosotros debemos de estar ayudándonos los unos a los otros, exhortándonos, porque dice aquí que es por el engaño del pecado. Dice aquí en el versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces las pruebas también tienen que ver entre nosotros los hermanos, de que si yo estoy viendo un hermano que está en esta circunstancia, ¿sí? Entonces una de las pruebas es que yo mire en mi corazón también si puedo exhortar a esa persona para ayudarla, a esa persona que está en el engaño del pecado, porque digamos, nosotros debemos desayunarnos los unos a los otros, porque es la unidad en el espíritu. Si una persona está en esa debilidad, en ese engaño del pecado, pues le aseguro que si está viva, el Señor quiere que salga de esa situación, que salga de esa circunstancia. Entonces, el ser probados como el oro y la plata, sale nuestra debilidad, sale nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque nos lo dice en Deuteronomio 8, para ver qué había en su corazón, ¿sí? Para ver si cumplía o no sus mandamientos. Entonces, hay cosas que nosotros, digamos, nos puede salir a nosotros. Veámonos en Pedro, o sea, el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 14, versículo 22, entonces podemos ver que Pedro era, primeramente veamos que Pedro era un hombre que lo siguió, él era un pescador, pero el Señor lo llamó y él mismo lo siguió, o sea, ahí hubo fe en Pedro, ¿sí? Pero esa fe debía de crecer cada día más, y aún creció, porque digamos Pedro fue uno de los discípulos seguidores de Jesucristo. O sea, el apóstol Pedro, cuando Pedro camina sobre las aguas, o sea, en el capítulo 14 de Mateo 22, él nos dice que él caminó sobre las aguas, y el del 14 al 32, él dice que él caminó sobre las aguas, y que Pedro dice, pero lo interesante es que Pedro ya tenía un conocimiento sobre el Señor, porque primero estaban asustados, pero después cuando supo que era él y todo eso, entonces él le dice al Señor, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y entonces Pedro va, pero digamos al notar la fuerza del viento y todo eso, tuvo miedo. Entonces ahí salió el miedo de Pedro. Pedro le dio miedo, dice la palabra de Dios, y nos dice en el versículo 30, nos dice que le dio miedo y comenzó a hundirse y gritó. Entonces ahí él pidió ese auxilio y al Señor, y pues el Señor pues lo auxilió. Pero ahí le sale el miedo a Pedro, o sea, aunque creo en Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios, porque recordemos que él fue uno de los discípulos que le dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Entonces, el Señor le decía que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino que fue el mismo Señor. Entonces vemos que Pedro tenía un nivel de fe, pero también tenía miedo, ¿sí? Y ese miedo hace que se hunda, y que el Señor pues en su misericordia y en su amor obviamente lo saque, ¿sí? Lo saque para que él pueda. Pero entonces aquí vemos que la prueba de esta circunstancia, esta situación que se le presentó a Pedro, que le hizo que tuvo miedo, le sirve para ser atentos, para poder haber soltado ese miedo, haber trabajado en ese miedo, haber podido velar sobre eso y cómo hacerlo. Y además ahí tenía al que era, al Cristo, al Señor, a nuestro hermano mayor. Entonces Pedro tuvo mucho temor.
y mucho miedo. Entonces él necesitaba que lo viera, que viera qué era lo que había en su corazón, que viera qué era lo que había realmente dentro de él, porque digamos, el miedo tiende a la duda, y la duda hace hundir. Entonces, ¿qué necesita el Señor? Sacar todo eso a flote, con la prueba del fuego y la prueba de fe, porque eso es una prueba de fe, y entonces para que saliera ese miedo y entonces poder solucionarlo. Entonces muchas veces, a veces en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que nosotros tenemos, pueden ser en nuestro hogar, en nuestra casa, puede ser con nuestros hermanos en Cristo, puede ser con los del trabajo, del empleo, o donde nos estemos, se nos presenta una circunstancia y ahí puede salir a flote lo que en realidad hay en nuestro corazón, no para avergonzarnos, vuelvo y repito, sino para sacar eso que hay, para ser sanado, para acudir, porque nuestra debilidad, ir ante el Señor, que se puede compadecer, como Él mismo lo dijo, que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Entonces, recordemos que Pedro también, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro nos dice, leámoslo desde el capítulo, sería Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 16, entonces leámoslo desde el 21. Entonces dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ahí el Señor está aclarando lo que a él le toca padecer, ¿cierto? Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces ahí vemos como Pedro tiene dos acciones. Uno, saca parte al Señor, porque ahí lo dice, entonces tomándolo aparte, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, digamos que estas palabras que el mismo Señor está diciendo de lo que Él va a padecer, ¿sí? Y de que es necesario, porque ahí mismo lo está diciendo, ¿sí? Que dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. O sea, no era poco, era mucho, dice ahí, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya aquí estaba compadeciendo ya no solamente con las personas que le traían a la mujer samaritana, o con personas que le hablaban para ver cómo caía de la cota que tenían que dar al César. No era solamente eso, sino que decía que tenía que compadecer mucho de los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto el tercer día. O sea que iba a estar juzgado por ellos, y iba a estar. Entonces Pedro aquí, a él le sale eso de primero que lo tome aparte, y segundo, y le empieza a hacer sentir para que él tenga una compasión por él mismo. Y entonces el Señor dice aquí en la palabra de Dios, en el versículo 23, dice que volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a Pedro, él tuvo que haberse hecho un análisis de lo que esta palabra el Señor le dijo, porque digamos, aquí le está diciendo, me eres tropiezo, ¿sí? Le está diciendo que pone la mira en las cosas, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Entonces aquí Pedro tiene que acomodar su mirada. Estás colocando la mirada en las cosas de acá y no en la de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Pedro tiene que acomodar su mirada. Aquí vemos que si Pedro es probado, pero Pedro aquí él no se enoja, él no se disgusta, él no pone quejas. Él no nada, sino que él le conviene. Aquí él
el Señor lo está ajustando, le está enseñando, lo está haciendo poner la mirada a Él en lo que es, le está diciendo apártate de mí, Satanás, o sea, estás prestando tu boca al enemigo, cuando debes prestarle la boca al Señor, recuerda. ¿Sí? Recuerda que lo que tú estás haciendo no está bien. Recuerda que acabas de recibir revelación. ¿Y muchas veces nosotros recibimos revelación de Dios? Y bueno, gloria a Dios y chévere, me utilizó, y después también permitimos dejarnos utilizar de Satanás. Entonces nosotros tenemos que analizar esta palabra para ver cómo nosotros somos probados como el oro y la plata, pero ni siquiera nos damos cuenta de las palabras que están saliendo de nuestra boca. Nosotros tenemos que analizar y velar eso que está saliendo, esas intenciones que salen de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, porque a veces el Señor el otro día nos decía, erras en tus pensamientos. O sea, listo, estás haciendo las acciones hacia afuera, no estás yéndote contra afuera, pero ¿qué hay en tus pensamientos? Porque ¿qué hay en tu corazón? ¿Sí? Porque recuerde que los pensamientos bajan al corazón. Entonces, aquí entonces dice, entonces, en el versículo 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire después de lo que el Señor le está diciendo, ¿sí? Entonces, después de lo que está diciendo Pedro, le dice aquí a él que no eso le acontezca. El Señor lo reprende como se reprende a Satanás, o sea, por haber permitido utilizado su boca. Entonces, también le dice el Señor que le es tropiezo. Entonces, aquí también le dice que no estás poniendo la mirada en los ojos de acá. Entonces, acá el Señor enseña. En el versículo 24 en adelante hasta el 28 enseña, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígueme. Entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Recuerda que el Señor está hablando de perder la vida, de morir, de que esas cosas le acontezcan, de que era necesario morir para poder resucitar al tercer día. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros también, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. O sea, ¿cuándo voy a salvar mi vida? ¿Cuándo me defiendo? ¿Cuándo voy a salvar mi vida? Cuando estoy siempre buscando excusas. ¿Cuándo voy a salvar mi vida? Cuando leo la palabra y no la pongo por obra, sino que hago lo que yo quiera. ¿Cuándo voy a salvar mi vida? Cuando siempre me estoy defendiendo y estoy buscando siempre un argumento para justificar la falta mía que estoy haciendo y que no va conforme a la palabra de Dios. Siempre justificando y queriendo que los demás caminen conforme a la palabra de Dios, pero ¿yo qué? Yo estoy siempre mirando que a este le falta esto, a este otro le falta esto, a otro le falta aquello. No, yo tengo que mirar lo mío, porque esto es una prueba de la que el Señor está con sus ojos atentos. Recuerde que el orfebre, él sostiene la pieza y él tiene sus ojos puestos, y hasta que no vea la imagen y semejanza de él, no va a sacarlo de la prueba, no lo va a sacar del fuego. Entonces, si yo no estoy caminando conforme a la imagen de Dios, conforme a su misericordia, conforme a su compasión, sino que ando viendo que este no cambia, es que uno le dice y este no cambia, uno le dice a aquel y que este no cambia. No, yo tengo que cambiar. Yo no puedo pretender que Dios cambie a todos para yo estar bien. Que cambie a fulano y que cambie a sultana y que el dueño de la casa no me diga nada y que la dueña tampoco y que fulana tampoco y que mi hermano tampoco y que mi hijo tampoco y que No. Yo tengo que ver en cada situación cómo es mi comportamiento, porque yo soy el que le voy a rendir cuentas al Señor. Soy yo el que la salvación es individual y el Señor hace un llamamiento santo, obviamente, para que tengamos misericordia, que amemos al prójimo, ¿sí? Entonces la prueba de eso también se nos puede presentar con el mismo prójimo. ¿Qué actitudes tengo cuando el prójimo se me levanta de una forma en el que yo me quedo aterrado? Entonces sí debo corregir, sí debo ayudar, pero también debo tener misericordia, ¿sí?
¿Por qué? Porque esa persona no ha entendido y el único que va a hacer el juicio es el Señor. Entonces aquí nos dice a nosotros en el versículo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque en el 26, en el versículo 16, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Mire pues, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras va a pagar el Señor. De cierto os digo que hay algunos que están aquí y no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Entonces aquí nos está diciendo sobre Pedro. Recordemos que Pedro sí tuvo estas actitudes y Pedro sí tuvo estos, pero también el Señor, Dios Padre, tuvo que organizarlo a él también, porque recordemos en el monte de la transfiguración que en Lucas 9, capítulo 35, está Elías, está Moisés y está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está con su rostro transparente de la luz que tiene y su manto. Entonces recordemos que Pedro lo primero que pensó fue en que si le hacía 3 ramadas. O sea, él estaba colocando ya la mirada en el pasado. Estaba colocando ya la mirada en lo que ya no iba a hacer. En Moisés y el Señor, Dios Padre, tiene que decirle, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces es Dios el quien lo está acomodando ahí. ¿Por qué? Porque ya la puesta la mirada es en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe que nosotros tenemos que ser y que tiene que ser probada como el oro y la plata. Entonces recordemos que el Señor Jesucristo, cuando hablaba de la muerte y de lo que a él le había que acontecer, Pedro dijo que no, que él no lo iba a negar, ¿sí? Que él iba a dar su vida hasta la muerte, pero recordemos que el Señor mismo le dijo que él lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo, y así fue. Entonces, cuando eso sucede, él sabe que lo que le pasa, que él no había retenido lo que el Señor había dicho. El Señor ya le había dicho que era necesario morir y ya había dicho que era necesario morir. Entonces, ¿qué tan importante nosotros retener lo que el Señor nos está hablando? El Señor nos dice que va a venir un terremoto. El Señor nos dice a nosotros que todas estas situaciones que están sucediendo, esto cómo se ha levantado el pueblo ahora a hacer tanta destrucción, hay bombas, hay jóvenes desaparecidos, hay toda esta situación que se ha presentado con este presidente Iván Duque y todas estas situaciones. Ya el Señor nos había dicho a nosotros estas situaciones y todo eso, que tendríamos que estar preparados para esto. También el Señor nos ha dicho del terremoto y de que estemos preparados. Entonces, si viene un terremoto y nos coge, ¿cómo nos va a coger si el Señor, como a Pedro, sí, por no retener lo que había oído? Entonces, a nosotros tenemos que, la prueba de nuestra fe, el Señor primero nos habla, primero nos enseña, primero nos instruye, primero nos deja un manual de vida a nosotros para que nosotros lo leamos, para que cuando vengan las pruebas, las situaciones, todo eso nosotros podamos salir en victoria, salir en victoria con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra ayuda. Entonces recordemos también con Tomás, ¿sí? Tomás, recordemos que Tomás a nosotros, él era incrédulo y tuvo el calificativo de incrédulo, ¿sí? ¿Y quién le dijo? El Señor mismo le dijo que no fuera incrédulo, ¿sí? A Tomás, porque Tomás ya llevaba una frecuencia de incredulidad,
porque leamos y Juan capítulo 11, leámoslo desde el 1 hasta el 16. Dice así, esto es sobre la muerte de Lázaro, ¿sí? Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues la hermana para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿sí? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó esto, pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, escuchen lo que dice aquí en el versículo 8, lo que dice Tomás. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas. Entonces aquí los discípulos, ellos dicen, bueno, y vas a ir otra vez por allá. Entonces, no, mejor dejemos a Lázaro ahí. ¿Por qué? Porque no puede ir a Judea, o que traigan a Lázaro donde está el Señor. No sé qué cosas tenían en la cabeza, pero pues si el Señor, que era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, está diciendo que es necesario ir otra vez allá, y estos discípulos dicen, ahora procuran que los... Dice, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. O sea, y otra vez vas allá. Entonces sigue lo que dice ahí. Y entonces más abajo, entonces dice, y respondió Jesús, tiene el día 12 horas. Bueno, más acá en el versículo 16 dice así. Dijo Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, mire lo que sale de la boca de Tomás. Si Tomás se está atento, nosotros tenemos que estar atentos qué es lo que nos está saliendo de la boca, porque eso es parte de una prueba, parte de la prueba de fe que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque digamos, viene la prueba de que van a ir allá, aunque lo quisieron apedrear, y ahora entonces dicen, no, pues ahora vamos a morir con él, y cuando ellos están con un propósito, así como usted y yo estamos con un propósito, que nos sale del corazón y que nos sale de la boca cuando pasan ciertas circunstancias. No estoy diciendo que tentemos a Dios y no, yo voy a pasar por ahí por en medio de la acera porque Dios me tiene con un propósito. No, yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo es que miremos qué es lo que sale de nuestra boca y qué es lo que hay en nuestro corazón, para que así viviremos, porque puede ser parte de una prueba, algún suceso que esté sucediendo. Así como aquí podemos ver que Tomás no había superado eso, porque cuando vino al Señor Jesucristo en Juan 20, ¿sí? En Juan 20 cuando el Señor Jesucristo él muere y ya se le aparece a los discípulos y todo eso, y entonces ¿qué dice Tomás? Tomás dice, si no viera sus manos, la señal de los clavos, y le metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Entonces mire cómo sale la incredulidad a flote de una forma. El Señor lo tuvo que arreglar y decirle, mete tu mano. Después cuando le apareció, dijo, mete tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo. Entonces ahí vemos cómo el Señor a nosotros nos va acomodando, porque digamos a nosotros nos puede suceder muchísimas situaciones, digamos como le pasó a Job, ¿no? Que él perdió todas sus posesiones y entonces él perdió todos sus hijos y muchísimas cosas más, y él de todas maneras él pensaba, pues, desnudo vine, desnudo me voy, ¿sí? Él tenía
Él tenía claro de que él le estaba sirviendo a un Dios vivo. Él tenía claro de que él no era nada. Él tenía claro de que Dios era el que todo lo hacía y el que se glorificaba y el que daba al que quería y al que no. O sea, él tenía claro de esa parte. A veces nosotros queremos que el Señor nos dé, pero sí estamos calificados para recibir. Sí estamos calificados para someter todo eso que el Señor quiere darnos a nosotros y entonces el Señor primero nos saca a flote todas esas situaciones y luego sí el Señor va obrando en cada uno de nosotros de acuerdo a la medida de fe que nosotros vamos teniendo, pero Él necesita que nuestra fe vaya subiendo. Por esa razón es probada como el oro y la plata. Muchas veces en circunstancias pequeñas también es probada para ver qué sale de su corazón, cómo uno mismo contesta, porque digamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, aquí nos dice que el Señor Jesucristo probó a Felipe, ¿sí? Eso fue en la alimentación de los 5,000, ¿sí? Entonces cuando el Señor Jesús le dice en el versículo 5, dice, cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, ¿sí ven? Esto lo decía para probarle, para saber si él estaba en el Espíritu. Él ya había visto milagros, él ya había visto cantidad de cosas al lado del Señor Jesucristo. Entonces, esto le dijo para probarle, y entonces ahí la respuesta de Felipe habla de lo terrenal. Habla de lo terrenal, y Felipe nomás responde 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sí ve? O sea, Felipe está en lo terrenal, Felipe no está en lo espiritual. Entonces ahí vemos como una persona que esté en lo terrenal va a ver las cosas de abajo. Y entonces ahí fue probado Felipe, y Andrés fue más diligente. La diligencia también influye en la madurez. Ahí el hermano pastor nos está enseñando sobre la madurez, y también nos está enseñando sobre la hermana Aida sobre el amor, el verdadero amor, el amor que es verdadero, el amor que corrige, el amor que enseña. Entonces, hermano, muchas veces esperamos una prueba de fuego de una manera exagerada, y nosotros vamos a tener la prueba de fuego de acuerdo a la estatura que nosotros tenemos, de acuerdo a la estatura. Así mismo el Señor nos mete a un crisol, y de esa forma vamos a salir nosotros aprobados o desaprobados de acuerdo a la prueba que tengamos, ¿sí? Por eso en segunda de Corintios, capítulo 13, del 5 al 7, nos dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces, ahí mismo nos está diciendo así, ¿sí? Y en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, nos dice así, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, para que vea mi hermano que es necesario, es importante, ¿sí? Que entre nosotros, los hermanos en Cristo, haya aquí, como dice, disensiones, ¿sí? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Si hay entre dos hermanos un problema, disensiones, y el que se queda callado y el que está alborotado, entonces ahí vemos la prueba, ¿sí? Digamos, prueba puede ser la prueba como de dominio propio, o prueba, digamos, como de resistencia, de ver que la otra persona lo está acusando a uno de algo que uno no ha hecho ni nada, y uno se queda callado esperando que el Señor lo defienda. Puede uno hablar, claro que sí, puede uno explicar, pero no estar en ese contienda, el que me tienen que creer, ¿no? Uno debe caminar digamos, como el Señor, caminando conforme al corazón de Dios y en integridad, y entonces el Señor va a ver esa humildad de ver de que se quedó callado.
¿Y quién lo va a defender? Pues el mismo pastor, el mismo un pastor de pastores, o sea, Jesucristo. Él es el que lo va a defender, porque digamos, una persona que se levante contra otra y aún calumnie y diga cosas, el Señor va a sacar a la luz eso en cualquier momento, pero a veces por un poco de tiempo Él permite eso, a ver qué es, para hacer probada a esa persona, para ver de esa persona qué va a hacer, se va a levantar, se va a ir en contra, va a manifestar el amor, va a tener esa paciencia. Recuerde que las pruebas producen paciencia, pero en realidad las pruebas producen todo, produce el amor, porque va a tener la oportunidad en medio de eso malo que le está pasando, poder manifestar a Cristo, o sea, poder, digamos, el que te pega una cachetada, ponle la otra, o sea, te hago favores y tú vas en contra de mí, pues yo te sigo haciendo favores, es lo mismo que si te pegan una cachetada. El que te obliga a llevar una milla, ve con el 2. Es lo mismo que la persona no quiere, lo quieren obligar a hacer algo que realmente no se debe hacer, porque pues la otra persona tiene que hacerlo, pero pues se hace y ya, o sea, es en parte de poder poner por obra lo del Señor Jesucristo, las bienaventuranzas y lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Pedro ve que nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 28, dice, cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Sí ve? Mire, ¿recuerdan a Pedro? Pedro hizo todo eso, ¿cierto? Pero en Hechos, Pedro nos dice a nosotros, ¿sí? En Hechos capítulo 3, versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, mire pues, pero de lo que tengo te doy. Tenía toda la fe para hacer sanar, tenía toda la fe para que Dios se manifestara, para que Dios viniera, para que el Espíritu Santo reposara sobre él. ¿Por qué? Porque caminaba conforme ya a su voluntad, le creía al Señor, podía obrar su palabra, caminar con su palabra, podía Señor utilizarlo de gran manera. Entonces, ya ahí había él vencido en esas circunstancias. Entonces, a veces creemos que la manifestación de ser probados como el oro y la plata, nosotros creemos a veces que tiene que ser una prueba y donde no, nosotros tenemos que estar pelando y orando en todo tiempo, ¿sí? Pelando y orando en todo tiempo, porque nosotros tenemos que estar dispuestos, firmes en lo que el Señor nos ha hablado, firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que el Señor nos sigue hablando y nos está diciendo, firmes nosotros en la fe, que nada nos mueva a nosotros, que sea una fe inquebrantable, que sea una fe más preciosa que el oro, como nos lo dice aquí en Primera de Pedro, a nosotros, para que tengamos esa confianza y estemos levantados cuando el Señor venga. Entonces aquí, así como nos lo está diciendo aquí en Pedro, que nosotros, si es necesario, ser afligidos por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo depende más de nosotros. Digamos, nosotros vamos a tener pruebas hasta que el Señor venga. ¿Sí? Nosotros vamos a tener pruebas hasta que el Señor venga, y cada día vamos a ir superando esas pruebas, y cada día vamos a creerle más al Señor, y cada día el Señor nos va a pedir algo y nosotros podemos ir con esa confianza de lo que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, a veces esas situaciones o circunstancias que nosotros estamos viviendo son pequeñas pruebas básicas que el Señor nos hace, de qué sale por nuestra boca. Recuerde que el Señor dice en su palabra, dice que sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos a sus oraciones, ¿sí? Entonces, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.
Padre, te damos gracias, poderoso Rey, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Rey, Señor, porque tú cada día nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas, Padre Santo, Señor, que tú cada día, Señor, poderoso Rey, Señor, nos pruebas, bendito Dios, Señor, esa prueba de fe para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón, bendito Dios, Señor, para que a ver si podemos poner por obra o no tu palabra, bendito Dios, Señor. Tú miras a qué se inclina nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque salimos más precioso que el oro, Señor, más precioso, bendito Dios, Señor. ¿Qué hay más precioso para ti, Señor? Bendito Dios, Señor, que tus hijos te crean, Señor, que estamos con el Dios viviente, con el Dios misericordioso, con el Dios que todo lo puede, al que cree, todo le es posible, Señor, que no seamos como Judas, Señor, bendito Dios, Señor, que aún viendo en su corazón, bendito Rey, Señor, cuando regaron el perfume de alabastro, Señor, Padre Santo, Señor, y que tú, bendito Dios, Señor, le dijiste, Señor, que dejara, Señor, que aún, Señor, los pobres estarían con nosotros, bendito Dios, Señor, y aún Él no vio lo que había en su corazón, bendito Dios, Señor, Padre Santo, Señor, sino que dejó pasar por alto, bendito Rey, Señor, y luego fue desaprobado, bendito Rey, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, Padre Santo, Señor, de no velar, de no orar, Señor, Padre Santo, y haznos atentos, bendito Dios, Señor, a velar y orar, Señor, Padre Santo, Señor, a estar, Señor, Padre Santo, sobrios, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, poderoso Rey, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y ministra a tu pueblo, Señor, Padre Santo, Señor, en el entendimiento, Señor, y que venga la sabiduría divina tuya, Señor, sobre cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor, Padre Santo, Señor, que oigamos tu voz, Señor, y seamos atentos, bendito Dios, Señor, Padre Santo, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos estás diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.